Hola, hola. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, al día con todo. Sí, bueno, no sé si el otro chico se vaya a unir hoy. Démosle 5 minutos más y empezamos, ¿vale? Perfecto. ¿Qué más, Cristian? ¿Cómo vamos? Hola Gustavo, hola compañera, Hola Cristian, ¿qué tal? llegué un poquito tarde. Ujú. Bien, bien. ¿Cómo les fue con qué? ¿El Con la ejercicio que actividad, con el ejercicio, Ajá. pues a mí creo que bien. Ya lo tengo aquí hecho en el diagrama por si. Listo. Y Cristian lo puedo replicar, ¿cierto? Dime, ¿Pudiste hacer el ejercicio de la clase pasada? te soy sincero que en la mitad. Estuve esta semana, he estado de verdad con trabajo y pues qué lástima, no pude terminarlo, pero creo que voy bien. Listo. Pues la idea es que sigamos practicando como para que no nos quedemos atrás y tengamos claros todos los conceptos. Vale. Entonces, permítame, yo presento por acá. ¿Me confirman si ya se ve? Sí. Sí, ya. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito de lo que son variables de entradas y salidas, pero ya lo vamos a ver aplicado en Python. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver cómo se codifican, cómo se escriben, para qué nos sirven y en qué contexto los vamos a usar. Ok. Entonces, antes de empezar con todo el tema, pues les voy a dar como una previa de lo que son los elementos básicos de Python que vamos a ver en todo el curso. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son comentarios, variables, tipos de datos, entradas y salidas. Pero también, más adelante, vamos a ver lo que son los operadores, los condicionales, que se hacen con las palabras if, elif y else, los Ok. bucles, que nos ayudan a repetir código, que se hacen con las palabras for y while. Vamos a ver lo que son estructuras de datos, listas, tuplas y diccionarios. Y vamos a ver funciones y manejo de errores. Todo esto, pues, para tener en cuenta los elementos más básicos de Python y de esta forma, pues, avanzar tanto en este curso como en la certificación que pueden sacar con el otro curso de DUDE al cual los enrolé. Vale. ¿Claro hasta ahí? Sí, correcto. Perfecto. Listo. Entonces vamos a ver qué son los comentarios. Dice por acá que los comentarios en Python sirven para explicar código de forma que sea más fácil de entender para otras personas o para ti mismo en el futuro. O sea que esto significa que yo puedo colocar comentarios en el código y estos no van a tener ninguna repercusión funcional dentro de nuestro código. ¿Para qué van a servir realmente? Para que nosotros tengamos un contexto de qué es lo que estamos haciendo en cada parte de nuestro código, ya sea que vayamos a poner, no sé, una variable en la cual vamos a meter ciertos tipos de datos y vamos a colocar un comentario que diga variable que sirve para meter tipos de datos. Entonces, comentarios serían como las notas que nosotros dejaríamos
no sé, en una nevera para decir, hey, hay que meter el pollo a la nevera, al congelador, por ejemplo, Ok. ¿vale? Entonces, que no tienen ningún uso funcional, pero nos ayudan a dar contexto. Ok. En este caso hay dos tipos de comentarios que podemos hacer en Python, los que son multilínea y los que son de una sola línea. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiero hacer un comentario sobre una sola línea, digamos que yo escribo todo esto en comentario, entonces al principio de cada una de estas líneas yo debería colocar el numeral. Entonces colocaría un numeral aquí, otro numeral acá, y de esta forma Python interpreta que todo lo que está en esta línea es un comentario y todo lo que puse en esta línea es un comentario. O también, si yo coloco 3 comillas al inicio y 3 comillas al final, lo que esté entre en esas comillas, por ejemplo, este trozo de texto, va a ser un comentario. De esas dos formas podemos hacer un comentario. Ustedes usen la que más les convenga. Si quieren colocar numerales al inicio de cada línea, está perfecto. Y si quieren hacer multilínea para hacer, digamos, unos comentarios un poquito más robustos, también estaría perfecto. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a ver lo que son variables. Vamos a ver qué dice por acá. Una variable en Python y en programación en general es un nombre que se usa para guardar un valor o dato en memoria. ¿Qué significa esto? Imagínense que nosotros vamos a hacer una mudanza y cuando nosotros hacemos una mudanza, empacamos todo en cajas, ¿cierto? Imaginemos, tenemos la caja de los zapatos, tenemos la caja de las medias, la caja de la ropa, la caja de utensilios de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi variable, que es lo que viene a significar en este caso, son espacios donde yo designo que voy a guardar. Entonces, nosotros podemos, en este caso en Python, podemos guardar lo que son textos, números, podemos hacer listas, eso lo vamos a ver más adelante, booleanos, flotantes, ahorita les explico cuáles son los tipos de datos. Y más importante es que estas variables las podemos reutilizar. Entonces, con esa misma analogía de los zapatos, pues podemos meter zapatos, sacar zapatos, meter otro par, meter los pares de colores rojos, pares de colores azules. Entonces, en Python es casi lo mismo. Digamos que hay una variable que se llame números primos y yo pongo solo números primos ahí. Y yo después puedo quitar, no sé, 2 números primos de esa variable, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, pues el código es muy flexible a cambios en lo que se refiere a variables. Entonces, ¿cómo se debería ver una variable? Entonces, una variable debería tener un nombre válido. No puede tener espacios. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo colocar nombre, espacio, variable. Y no pueden empezar con un número y no pueden haber símbolos especiales. O sea, yo no puedo tener una variable así y tampoco puedo colocar, no sé, arroba variable tal o colocar numeral variable tal. Pues ya sabemos que el numeral sirve para otra cosa también. Y a toda variable se le asigna un valor. Puede ser cualquier tipo de valor. Entonces, ahorita vamos a ver qué tipos de valores. Pero de esta forma es la forma más convencional que sea una variable. Tenemos el nombre de la variable. Esto se puede llamar de cualquier forma. Le podemos poner, no sé, colores, le podemos decir nombre de variable 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo igualamos a lo que es un valor. En este caso, esto es una cadena de texto. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Ujú. Entonces, a la hora de nombrar estas variables, nosotros tenemos unas reglas. Vamos a ver por acá algo que ya les había mencionado antes. Debe comenzar con una letra. No podemos comenzar con un número como se ve en esta parte. Podemos comenzar con una mayúscula, con una minúscula o, en este caso, con un guión bajo. Por ejemplo, edad y guión bajo total nos sirven como variable. Segundo, no puede contener, solo puede contener letras, números y guiones bajos. Entonces yo puedo poner dos palabras y separarlas por un guión. Esta convención se le llama snake case. ¿Por qué? Porque hace la analogía a una serpiente. ¿Listo? Ok. Pero solo podemos colocar guiones bajos. Nada de poner el guión normal porque también nos daría un error en Python. Tercero, no se puede usar una palabra reservada. ¿Qué significa una palabra reservada? Que yo, por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que son las sentencias de decisión y los bucles. Y para hacer uso de estas, tenemos unas palabritas ya especificadas. Por ejemplo, lo que es if, class, while, print. Unas de estas ya las hemos visto un poquito.
Entonces, hoy vamos a ver un poco de esas palabras reservadas también. Y Python, muy importante, sabe diferenciar lo que son mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una variable que se llame, no sé, números con n minúscula y números con n mayúscula, y se van a hacer dos variables totalmente distintas. Entonces no es lo mismo yo escribir números con n mayúscula que minúscula, y de esa forma pues hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros nombrar. Ahora, hay formas de asignarles valores a las variables. Estos son unos datos curiosos. Yo puedo asignarle a tres variables, tres valores, cada uno respectivamente, de la siguiente forma. De hecho, aquí ya estamos viendo un error. Tenemos tres variables, pero están nombradas de mala manera. ¿Por qué están nombradas de mala manera? Yo tengo R para rojo, A para amarillo y C para café. Pero ¿cuál sería la convención? Y es que cuando nosotros nombramos variables, tiene que ser algo claro y conciso. Por ejemplo, yo le podría decir a esta color 1, color 2 y color 3. Pero bueno, volviendo al dato curioso, entonces aquí yo tengo una variable, la segunda variable y la tercera variable. Yo le estoy asignando a la primera esta, a la segunda esta y a la tercera esta, así respectivamente. También puedo asignarle a muchas variables un solo valor. ¿De qué forma lo hacemos? En vez de separarlas con comas, vamos a decir que esta variable es igual a esta, y esta es igual a esta, y esta es igual a este valor. Por consiguiente, todas serían igual al valor de hola. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues cuando nosotros estamos haciendo código, estamos haciendo unos programas robustos, pues podemos ser más eficientes y optimizar nuestro código de tal forma que nosotros podemos asignar valores en una sola línea. Vale. Ahora vamos a ir con las palabras reservadas. Como yo ya les había dicho, vamos a ver a lo largo de este curso unas palabras reservadas que se usan para hacer otro tipo de cosas. Ya tienen unas funciones específicas dentro de Python. En este caso tenemos estas palabras. Tenemos las de control de flujo, que es lo de las sentencias selectivas que les dije. De hecho, en el flujograma ya vimos un poquito de cuando nos toca tomar una decisión. Para ellas se usan este tipo. Estos son para los bucles y estas son otras funciones dentro del bucle o dentro de las sentencias de decisión. También para crear funciones tenemos estas palabras, tenemos manejo de excepciones. Entonces todas estas palabritas no las podemos usar como variables. ¿Qué significa esto? Porque ya tienen una función dentro de Python y a la hora de nosotros escribirlas, pues nos va a dar un error de sintaxis. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de datos. En Python se conocen 4 tipos de datos con los cuales trabajamos siempre. En realidad hay 2 o 3 más, pero no cuentan como tipos de datos, ¿vale? Que serían las estructuras de datos. En este caso solo nos vamos a concentrar en lo que son los tipos. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Tenemos lo que son una cadena de texto que en Python se le dice string o str para abreviar. Y como yo sé que es una cadena de texto, tenemos comillas. Cualquier cosa podemos tener aquí, hasta lo podemos tener vacío, pero eso ya significa que sea una cadena de texto y comillas al final. Todo lo que tengamos entre comillas es un texto o un string. Okay. También tenemos lo que son números enteros. ¿Qué significa que sea entero? Pues que no vamos a tener ninguna coma, ningún decimal por aquí. Por lo tanto, tenemos su otra parte, que son los decimales o los flotantes, que se le designa la palabra float, y a este se le designa la palabra int, que se me había quedado por ahí. Vale. ¿Listo? Enteros, decimales, y tenemos otro tipo de datos que se llaman booleanos. ¿A qué hace referencia esto? Booleano tiene 2 valores. Tenemos lo que es true y lo que es false. O sea, verdadero o falso. Y en código, en programación, en procesos, ¿qué significa eso? Tenemos un 0 y un 1. ¿Listo? Vale, entonces esos son los 4 tipos de datos. En Python también vamos a usar lo que son los operadores aritméticos. Por ejemplo, si a una variable que le pertenece, no sé, el número 10, le queremos sumar 5 unidades, pues usamos la suma, la resta, podemos hacer multiplicación y aquí vamos a hacer hincapié en lo que es la división y la división entera. Ya había dicho que hay 2 tipos de datos, ¿no? Lo que son los decimales y los enteros.
Entonces, cuando yo hago la división normal, el resultado de esta división nos daría 2. Pero como es una división normal, o sea, cuando yo uso solo un símbolo de división, nos daría 2.0. Y cuando hago la división entera, sí nos da el 2 solito, ¿vale? Para Ok. tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer nuestros programitas, alguna calculadora. Vale. El módulo vendría siendo el residuo de una división sin pasar por un decimal. ¿Qué quiere decir esto? Un marcador por acá. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 10 lo divide el 5, ¿no? Multiplico por 2 y me da 0. El módulo agarra el residuo de la división. ¿Qué pasa si yo al 10 le hubiera puesto un 3? Entonces, 3 por 3, 9. Y el módulo sacaría este numerito. Porque a partir de la coma, él nada más llega hasta acá. ¿Listo? Ok. Fácil de entender. Me borra por acá. Listo. Ahora, estos operadores relacionales son para comprobar ciertas cosas. Podemos comprobar números, podemos comprobar cadenas de texto, podemos comprobar booleanos, podemos comprobar decimales, de cualquier tipo de dato, hasta las listas y lo que vamos a ver más adelante, se pueden comprobar. ¿De qué forma? Podemos saber si son iguales, si son diferentes, si uno es mayor que el otro, si uno es menor, mayor igual o menor igual. Como resultado, esto nos va a dar nos va a dar un tipo de dato. ¿Cuál va a ser ese? Los booleanos. Nos va a decir si eso es verdadero o en este caso sea falso. ¿Listo? Vale. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Sí, sí, sí. También tenemos lo que son los operadores lógicos. En la próxima sesión vamos a ver lo que son las sentencias de decisión. Pero si ustedes conocen un poquito de lo que son las tablas de la verdad, vamos a ver en qué contexto vamos a utilizar esto, que es el AND, el OR y el NOT. Que esto nos sirve para concatenar condiciones. ¿Cómo así que concatenar? Unir condiciones. Por ejemplo, yo tengo aquí una condición y otra condición. ¿Qué sería una condición? En la diapositiva de atrás lo vimos, que es si 5 es igual a 5 y si 5 fuera diferente de 3. Entonces, si yo tengo este símbolo, el AND, si esto es verdadero y esto es verdadero, como son condiciones que están unidas, entonces esto me daría verdadero. En caso tal de que esto fuera un 5 y esto me diera falso, entonces el resultado sería falso. Más adelante les voy a dar una explicación de cómo se hace, de cómo sabemos qué es las tablas de la verdad, pero para hacer una previa, para que ya tengamos contexto de esto, es que en este caso solamente va a ser verdadero si dos condiciones son verdaderas, ¿vale? Vale. Vale. Y en este caso solo va a ser falso si las dos condiciones son falsas. Entonces, si esta es verdadero y falso, entonces nos va a dar falso. Y si esta es verdadero y falso, nos va a dar verdad. ¿Listo? Y negación va a ser todo lo contrario. Entonces, si era verdadero, me va a dar falso. ¿Listo? Vale. Listo, hasta ahí. Tenemos el orden de precedencia o el orden en que se manejan los operadores. Y empezamos por lo que son los paréntesis. Python va a leer primero los paréntesis, después va a leer la exponenciación. Estos tres, así en este orden, se leen como la multiplicación y la división y división entera. Entre estas son iguales, así que no hay distinción allí. Después sigue la suma y la resta. Y por último van los operadores relacionales y los operadores lógicos. ¿Listo? Vale. También, yo les voy a regalar estas diapositivas, no se preocupen, para que tengan a la mano todo el tema, ¿vale? Vale, gracias. Muchas También, gracias. aparte de trabajar con números, vamos a trabajar con texto. Entonces, aquí volvemos a usar el término concatenación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo unir dos textos. En este caso, dos cadenas de texto. Entonces, la variable fruta 1, que contiene pera,
la variable fruta 2 que contiene piña, si yo la sumo, me va a dar como resultado esto, pera y piña. Y si yo quiero hacer una repetición de una variable, pues yo en la variable saludo le puedo decir que es igual a esta cadena de texto y la multiplico por 3. Y me daría como resultado este texto. ¿Listo? Vale. Bien, hasta ahí. Estas son las mismas operaciones, solo que se le llaman asignaciones aumentadas. ¿Qué significa esto? Es una forma de yo abreviar operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, si ven, yo tengo una variable a y digamos que a en un principio valía 5. Si yo no le quiero poner a es igual a más 5, entonces pongo a más igual a 5. Y esto me daría como resultado un 10. Y así con la resta, la multiplicación, la división y la división. También tenemos lo que son las entradas. Si nos acordamos en el diagrama de flujo, nosotros habíamos visto unas entradas que nos sirven para nosotros ingresar datos. En Python, cuando yo ingreso un dato, yo uso la función que se llama input. ¿Cómo así que una función? Entonces, una función, si nos recordamos de las palabras reservadas, input vendría siendo una palabra que ya tiene una función dentro de Python. ¿Para qué nos sirve esa función? Para nosotros ingresar texto. ¿Cómo así que texto? Entonces vamos a hacer un ejemplo con Visual Studio Code. Por acá. Ya no me va a salir historia. Voy a buscar una carpeta. Y esta es la. Vamos a ir a Python. Y aquí voy a abrir Visual Studio Code. Clic derecho y abrir con Code. ¿Por qué abro una carpeta para usar Visual Studio Code? Porque Visual Studio Code no es que es un programa para yo programar. O sea, sí, pero no. Es un programa con el cual yo puedo manejar archivos y también puedo editar archivos de código. ¿Listo? Vale. Entonces, para yo agregar un nuevo archivo, me voy hasta acá, le doy en este iconito que es de nuevo archivo y le voy a poner Python 1. Y para que sea un archivo de Python, le doy a dar .py, que es la extensión para que, para que sea un archivo de Python. ¿Sí se está viendo o no se está viendo? No. ¿No? Vuelvo a presentar por acá, pantalla 2. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. ¿Y si se ve que hago cambios? Sí. Exacto. Bueno, entonces, este simbolito de acá es Ujú. para crear un nuevo archivo. Le puedo dar cualquier nombre a mi archivo. Para que sea archivo Python, agrego un punto y pongo P y Y. Eso significa que ya es un archivo de Python. No lo voy a hacer pues porque ya tenemos el Python 1 aquí. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, yo voy a hacer un ingreso de datos. Entonces, mira que aquí, esto es una extensión que yo tengo. A ustedes muy probablemente no les aparezca, pero aquí ya me aparece la extensión en los atajos. Una vez teniendo esta extensión, escribiendo input, pongo, abro paréntesis, cierro paréntesis, y miren lo que aparece aquí. Dice, read a string from standard input. Bueno, aquí nos va a dar la función que cumple esta palabra. ¿Listo? Entonces, él me está pidiendo aquí que yo ingrese un texto. Entonces, voy a poner ingresa tus datos aquí. Tildenla ahí. 2 puntos y un espacio. Ahorita vamos a ver por qué ese 2 puntos y un espacio. Listo. Entonces, con esto yo ya estoy ingresando información. ¿De qué forma? Cuando yo ejecute este archivo, él va y me va a abrir una terminal en el cual va a correr este archivito de Python y va a leer esta línea de código. Entonces, démosle un momentico mientras calienta la máquina y eso, listo.
Entonces, si ven, yo coloqué un espacio al final. Cuando yo vaya a ingresar información, pues ya se va a ver más bonito, no va a ver como no está, va a estar pegado del mensaje. Entonces, input se lee y Python dice, ah, tienes una función para ingresar datos. ¿Qué mensaje le pusiste para que ingresaran los datos? Pues aquí yo le puedo dar un contexto a mi usuario que va a usar el archivo. Entonces, por ejemplo, datos como que mi nombre es Gustavo. Y una vez el usuario de Enter, se acaba el programa. Aquí se ingresó datos, pero a mí no me sirve que yo ingrese datos y no pueda hacer nada con ellos. Entonces, si se acuerdan de nuestra amiga la variable, entonces yo voy a declarar una variable aquí, nombre, y va a ser igual a este ingreso de datos. Ahora sí tenemos del ingreso la entrada completa. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando yo ejecute este programa, puede que aquí no se evidencie, pero aquí va a estar guardado lo que yo puse como nombre, Gustavo. ¿Listo? Vale. Ahí está ingresado los datos. Entonces volvemos acá. Ya. Presentar, modo presentación, presentar. Quitamos esto, que no me deja presentar. Por acá. Listo. Entonces, bueno, entonces ya vimos cómo es el input, cómo es insertar un tipo de dato y ya vemos que se ve de esta forma. Ingrese, bueno, el mensaje que ustedes quisieran poner y adjuntan lo que va a poner el usuario. Ahora vamos a ver lo que son las salidas. Entonces, para esto usamos otra función que se llama print y entre paréntesis colocamos una cadena de texto y ese mensaje se va a ver en consola. Entonces, junto con la entrada y con la salida ya podemos hacer nuestro primer programa. Entonces, acá vamos a ponerlo un poquito más grande. Por ejemplo, voy a mostrar aquí, saludo al mundo. Y entonces aquí vamos a ver por qué es importante tener esa variable. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Vamos a cambiarle el nombre a saludo, porque sería lo más correcto. Entonces, esta variable va a contener lo que ingrese el usuario y esta función de print va a mostrar por consola lo que ingresó el usuario. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo. Dice saluda al mundo. Hola mundo. Y acá se ve perfectamente lo que hizo el print, ¿vale? Leyó lo que ingresé y lo sacó por consola. Vale. También no es necesariamente que yo coloque variables, yo puedo colocar cualquier cosa. Puedo colocar un saludo, saludo 1, 2, 3. Puedo colocar un número o una operación matemática. Esperen que no. Eh, Una operación matemática. Puedo colocar un tipo de dato, entre otras cosas. ¿Listo? Vale. Entonces, de esta forma usamos entradas y salidas. Ahora por acá vamos a hacer un mini quiz de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Les parece? Vale. Vamos a ver cómo nos va. A mí también porque es la primera vez que uso Kahoot. Creo que era así.
Es, sí, saben cómo abrir Kahoot, ¿no? O también es la primera vez por usted. También, en mi caso. A ver, por aquí les voy a pasar la página en el chat. En un segundo. Bueno, yo creo que yo escaneé, lo estoy haciendo desde el celular. Ah, bueno, el del celular también sirve. Y escaneé el código QR y ya. Ya. Ah, eso, ahí está Cristian. Y falta Zaira. Dame un segundo. Listos. Bueno, son 5 preguntitas facilitas, ¿vale? Vale. Listo, dice, ¿para qué sirven los comentarios en Python? Para hacer que el código se ejecute más rápido, para ocultar errores en el código, para explicar el código sin que se ejecute o para escribir mensajes en pantalla. Yo digo que la verde. Pues ponla, ¿no? Listo. De la roja, la azul y la verde. Para explicar el código sin que se ejecute. Listo, entonces vamos con la siguiente. Ahora va ganando Cristo. ¿Cuál es de las siguientes es una variable válida en Python? O sea, ¿de qué manera se llama bien una variable? Dos nombre, nombre raya abajo de usuario, nombre guión usuario. Ah, o sea, ahí sí andan filosos. Eso, muy bien. ¿Qué tipo de dato es el valor, entre comillas, 25? ¿Un entero, una cadena de texto, un decimal, un flotante, o digo, un decimal o un booleano? Una cadena de texto. ¿Por qué? Porque lo tenemos entre comillas. Ok. Por las comillas, sí. Exactamente. ¿Qué función se usa para mostrar información al usuario? Input, scan, alert o print. Muy bien. ¿Qué hace el input en Python? Pide al usuario que escriba algo, ejecuta un archivo externo, muestra el texto en la pantalla o cierra el programa. Input para ingresar algo y print para mostrar algo. ¿Listo? Ok. Entonces, tenemos que, pero un tercero no hay, segunda Zaira y primero Cristian. Tampoco es que tengamos muchos estudiantes para compararnos. Pero bueno, listo. Entonces, quedamos claros con los conceptos. Sí. Sí. Gustavo, una Muy bien. pregunta. Pues, se sale de todo, pero Ajá. este curso también era, o sea, también fue ofertado para en Colombia o fue que nosotros nos llegó solo la... Nosotros tenemos oferta tanto para Colombia como para la Unión Europea. ¿Listo? Ya, Ok. ya, perfecto. Bueno, estas serían las referencias y vamos a hablar de conclusiones. Entonces, un repaso rápido de lo que hemos visto, sin ir más allá de los operadores y todo eso. Entonces, sabemos que las variables nos ayudan, digo, sabemos que los comentarios nos ayudan a darle contexto a nuestro código. No tienen ningún uso funcional, pero son noticas que podemos dejar para saber qué se está haciendo en cada parte. Tenemos las variables que nos ayudan a guardar información. Aparte de esto, una variable puede tomar 4 tipos de datos. ¿Cuáles son esos 4 tipos? Los textos, números, listas. Bueno, las listas todavía no es un tipo de dato. ¿Cuáles son los otros 2 tipos que les había dicho? Los booleanos, ¿no?
Ajá, los booleanos y tenemos Los números enteros y... Y decimales. decimales, ¿no? Exacto. Para nombrar una variable, tenemos entendido que no podemos usar espacios, que no pueden empezar con un número y no pueden tener símbolos especiales. Sabemos que camel case es una convicción que nosotros usamos cuando ponemos una palabra, una raya baja y otra palabra. ¿Listo? Da igual el snake case. Vale. También sabemos que no podemos nombrar variables de qué forma, usando las palabras reservadas. Podemos asignar a muchas variables muchos valores o a muchas variables un solo valor. Vimos lo que son las palabras reservadas, que se usan para otros tipos de funciones, los tipos de datos, que ya los mencionamos. Vimos lo que es una entrada que nos sirve Para, para que ingresen datos, ¿no? Ya. exacto. ¿Y de qué forma podemos guardar ese ingreso de datos? ¿De qué forma podemos guardar? Como variable. Exacto. Cuando ponemos una variable, todo lo que ingrese el usuario va a quedar guardado en esa variable. Ok. Ya. ¿Y para qué sirve el print en Python? Que es para mostrar, ¿no? En consola. Exacto, para mostrar en consola cualquier mensaje que queramos, cualquier variable, cualquier operación matemática, etcétera, etcétera. En resumen, para mostrar algo en consola. ¿Listo? Vale. ¿Claros todos hasta ahí? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, como ejercicio ya para ustedes, para su casa, intenten ingresar datos y mostrarlo por consola. Sea un saludo, sea un nombre. Si quieren, pueden hacer más ingresos de datos. Ingresa el nombre, el apellido, la edad y ustedes lo imprimen por consola. ¿Listo? Ok. Perfecto. Vale, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Ya les Bueno, tomé la Gustavo. asistencia.